Abierto, con Rocío Arbiza. Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Finance. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, cada vez que se producen correcciones en las bolsas, sobre todo si venimos de esa recuperación, de una recuperación como la que hemos visto desde los mínimos propiciados por la pandemia, se abre un poco el debate sobre si se ha acabado la tendencia alcista, y en la última semana hemos tenido algunos sustos, en Estados Unidos principalmente. Estas últimas jornadas, con estos sustos que comento, esto da pie a pensar en un cambio de tendencia. ¿A su juicio es el punto en el que estamos o no? No lo creo. Yo creo que tenemos unas correcciones que, como bien decías al principio, son normalísimas después de una subida. Hay que pensar que la subida que hemos tenido desde que en el mes de noviembre, ya de antes, desde, como bien dices, desde la recuperación que se inició, pues bueno, cuando ya empezó a reaccionarse frente a la pandemia, los bancos centrales anunciaron inmensas inyecciones de liquidez, los gobiernos inmensos programas de recuperación. A partir de ahí el mercado se recupera, pero realmente a partir del mes de noviembre es que ha sido una autopista de 5 carriles recién asfaltada. Y eso, lógicamente, llega un momento en que cualquier excusa es buena para realizar beneficios. Se crea un mal de altura. La gente dice, bueno, a estas alturas, y es normal que se produzca. Con lo cual, cualquiera vale, y si encima es buena, pues con más motivo. Pero yo creo que la base, la situación, donde es claramente motivo para un cambio de tendencia es como está ocurriendo en los bonos. Es decir, es todavía ridículo que haya tipos de interés negativos o cero en los bonos, cuando evidentemente con la recuperación la inflación no es que tenga por qué ser alta, pero con que repunte un poco, en Europa se salga de la deflación, por ejemplo, en Estados Unidos suba un poco, ya es suficiente para que sea ridículo que haya 12 billones con B de dólares en bonos de rentabilidad negativa, por no hablar de los que solo dan cero de rentabilidad. Por lo tanto, es absolutamente lógico que en el mercado de bonos, en la renta fija, haya un cambio de tendencia, pero es pronto para que lo haya en el mercado, en las bolsas, en el mercado de renta variable. Lo que hay entonces es una rotación. Efectivamente, lo que está ocurriendo, digo primero que es pronto porque, igual que tiene toda su lógica que si sube la inflación bajen los bonos, lo que no la tiene es que vayamos a entrar en un periodo de mayor crecimiento y esto sea negativo ya desde ya para las bolsas, aunque habrá un momento que crezcamos y aún así, si lo sea, pues porque ya nos hayamos pasado muchos pueblos en valoración. Pero ¿qué ocurre? En los mercados lo que estaba ocurriendo es que habían subido muchísimo los precios de aquellos activos que se beneficiaban, sobre todo sectores, países que se beneficiaban o eran menos perjudicados por la pandemia, lo que se llama la economía del confinamiento. Había una serie de sectores, valores y, ya como digo, países donde pesan más esos sectores, es el caso de Estados Unidos, de China, donde realmente subían muchos esos valores que se beneficiaban de esos confinamientos. Solo hay que pensar en Zoom, en Netflix, en Amazon, etcétera. ¿Qué ocurre? Cambia el escenario y entonces, lógicamente, se empieza a producir ese proceso de rotación interna dentro de la propia renta variable, con el matiz importantísimo de que si la tecnología o determinados sectores ya habían llegado a unos puntos que se podían considerar caros, no era así el resto del mercado. Es que si se divide, por ejemplo, los índices norteamericanos, quitamos la parte de tecnología del S&P 500, que es la mitad más o menos, de algo menos de la mitad del índice, incluso según algunos sectores se considera sería la mitad, la otra mitad estaba muy barata. Por lo tanto, lo que está viendo es un paso hacia valores que se benefician de una economía normal, hacia valores que no estaban tan caros. Ese es el proceso de rotación interna de los mercados, en el que influye además muchísimo, por cierto, el hecho de que salga dinero de la renta fija. Porque el dinero que sale de la renta fija, ¿qué va a ir? ¿A una cuenta corriente? ¿Va a ir a bonos, a renta fija para seguir perdiendo dinero? No, llegará un momento en que de una u otra manera se distribuya por la renta variable, y esos son todos los motivos que dan, por decirlo así, una cierta garantía de que lo que ocurre en la renta variable es más una corrección, un cambio de tendencia, pero como digo, sobre todo es un proceso de rotación. Además, cuidado, como no hemos visto en mucho tiempo, porque igual que no hemos visto en muchas ocasiones pasar de una situación normal a una situación de pandemia, con todo lo que eso implica en los mercados,
Tampoco hemos vivido, bueno, nosotros, ni tú ni yo, ni nadie que nos escucha ha vivido lo que es salir de una pandemia y volver a una situación normal. Como es lógico, eso tiene una enorme repercusión en cómo se mueven los mercados. Esa gran rotación de la que nos habla está siguiendo esa ruta que nos explica desde el dinero, un dinero que sale sobre todo de muchas ideas ligadas al sector de la tecnología, pero esa rotación va a seguir en el tiempo. A partir de ahora tiene todavía más recorrido, y ¿a qué sectores va a continuar beneficiando? Bueno, va a seguir sin duda en el tiempo, porque estamos ante el principio de esa rotación. Eso para empezar. Estos movimientos suelen tener un proceso. Pero es que además, recordemos lo que he dicho al principio, hay 12 billones con B de dólares en bonos de rentabilidad negativa y una cantidad incluso mayor de millones de dólares que están en bonos que no dan nada. Nada, que los tienes y no te dan un rendimiento. Entonces, hasta ahora eso funcionaba, ¿por qué? Pues lo compraban los bancos centrales a mansalva, y entonces, bueno, ganabas dinero, porque había una gran demanda por parte de los bancos centrales, lo comprabas a un precio y se lo vendías luego más caro a los bancos centrales. Pero eso ya ha acabado. Entonces, estamos hablando de unas cifras impresionantes de dinero que está colocado al menos 0, o al 0, o al 0%. ¿Qué ocurre? Pues que ese dinero tendrá que ir buscando su sitio, y por lo tanto veremos esa rotación hacia determinados sectores de la renta variable y dentro de la propia renta variable, como bien decías, y el juego va a estar en, como dicen los ingleses, follow the money. Sigue a dónde va el dinero, y en función de que aciertes en este sentido, lo cual con fondos de inversión y ETF es muy fácil. Bueno, no es fácil, es decir, es la forma de hacerlo, no hay otra. No te puedes mover por todos los activos y sectores del mundo. Tú desde tu casa, por las buenas, tienes que usar este tipo de productos, o por lo menos es mucho más sencillo, y te permiten acceder a aquellos destinos a los que se va a dirigir el dinero que vaya saliendo, sobre todo, insisto, de los bonos, pero también habrá un momento también del dinero que está debajo del colchón y en cuentas corrientes, cuando la gente esté más tranquila y tenga más propensión a consumir por un lado, pero también, aunque sea en menor medida, a invertir. A eso voy, a cómo aprovechar ese movimiento de rotación, pues con fondos o con ETFs. ¿Cuáles serían los consejos que les puede dar ahora mismo a los inversores? Bueno, lo primero sería que sean conscientes de que la ventaja de los fondos de inversión y los ETF, que es un tipo de fondo de inversión con otras ventajas sobre los fondos tradicionales de toda la vida, por decir así, es que permiten invertir en cualquier activo, sector o país. Y lo que estamos diciendo es que el dinero se va a empezar a mover por distintos sitios del mundo y de la economía buscando rentabilidad, sea dividendo, sea plusvalía, pues lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que abrir la mente y tener una mente global. Es decir, no solo vamos a invertir en el IBEX, ¿no? Pues que a lo mejor el dinero se va a ir a pequeñas compañías norteamericanas, o el dinero se va a ir a lo mejor al Reino Unido, o el Reino se va a ir a lo mejor a Alemania por su capacidad industrial, o a China, porque China tiene una capacidad industrial enorme para ser beneficiaria de la recuperación económica y de la recuperación de la demanda. Por lo tanto, lo primero, visión global. Segundo, para tener esa visión global necesitas tener acceso a productos que te permiten hacer eso, que son solo los fondos de inversión, porque yo desde mi casa, que voy a decidir qué valor chino voy a comprar o qué empresa del Reino Unido, bueno, en el momento es un poco complicado. Con fondos es más sencillo. Evidentemente necesitarán un buen asesoramiento con esa visión global de comprar, de poder acceder a fondos de todo tipo de marcas, lo que se llama arquitectura abierta, y también, y no tiro para casa porque nosotros no somos un intermediario ni tocamos el dinero de nadie, somos un puro asesor, pero también tendrán que contar, y eso sí que ayudamos a encontrarlo también, aparte de los fondos, tendrán que contar con una plataforma multimarca, es decir, una entidad financiera, normalmente un banco, a partir del cual o desde el cual yo puedo comprar fondos de muchas marcas, de muchas gestoras. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque si mañana lo que funciona es cualquiera de estos países o sectores que yo he mencionado, podemos acceder a ellos. Mientras que si yo trabajo solo con los fondos de mi banco, salvo que ese banco tenga mucho acceso, pues voy a tener un cierto problema. Dicho esto, si trabajas con un banco que tiene una buena oferta, nosotros podemos asesorar igualmente y, bueno, también podrás hacerlo, pero es importante tener una buena gama de producto a tu disposición y, por supuesto, alguien que te ayude a elegir entre toda esa gama de productos. Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Step Finance. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.